Si quieres conocer qué es y cómo funciona la gestión pasiva o indexada, puedes comprar nuestro libro La Guerra Financiera Asimétrica, número 1 en venta en Amazon. Podrás averiguar cuáles han sido los resultados históricos de este estilo de inversión. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Y si queréis el libro gratis, solo tenéis que abrir una cuenta en MyInvestor y contratar cualquiera de sus productos. Recordad que debéis hacerlo a través del enlace que proporcionamos en la descripción. Poneos en contacto con nosotros una vez lo hayáis hecho y os lo enviaremos a casa. Hola a todos, 20 años de indexación real al IBEX 35. Uno de los fondos índice más veteranos de la industria española es el ING Direct Fondo Naranja IBEX 35. Al igual que el ING Direct Fondo Naranja SP500, que vimos en el audiopost anterior, este también lo comercializa ING Direct, aunque lo gestiona Amundi Iberia. A diferencia del referenciado al SP500, que recordemos comenzó su trayecto como tal a mediados del año 2005, el fondo naranja IBEX 35 inicia su viaje indexado en el segundo semestre del 2002. Es decir, que contamos con una performance real en términos de experiencia indexada práctica en España de 20 años completos, el periodo que media entre 2003 y 2022, lo que comúnmente llamaríamos largo plazo. El objetivo del fondo naranja IBEX 35 no es otro que replicar al benchmark principal del mercado bursátil español, que es el IBEX 35, atención, en su versión con dividendos. Esta tarea la desempeña de la siguiente forma, tal como podemos observar en el cuadro de la imagen, donde se compara la rentabilidad total del índice español con la de su replicante naranja, mostrando las diferencias entre ambos en puntos porcentuales, que es lo que aparece en la última columna de la derecha. ¿Y qué tal ha desempeñado esta tarea el fondo naranja? Pues la ha desempeñado mal, dado que la réplica naranja no es perfecta ni mucho menos al IBEX 35 con dividendos. De media, el fondo naranja lo hace 1,29 puntos porcentuales peor que el índice. La razón principal de esta abultada diferencia radica, por supuesto, en los altos costes del fondo, que son similares a los del fondo naranja SP500, es decir, un 1,10% en términos de gastos generales. Es una obviedad señalar que el fondo naranja IBEX 35 es un fondo índice caro. Por tanto, es absurdo negarlo, por mucho que sea cómodo y accesible para el inversor español, especialmente si es cliente de la entidad naranja, de ING Direct. La diferencia de rentabilidad entre el índice y el fondo naranja se deja notar evidentemente al cabo de tantos años como representan 2 décadas, que es bastante tiempo. Así, para una cantidad de 10.000 euros invertida a principios de 2003, el IBEX 35 arroja una rentabilidad compuesta anual del 5,96%, transformando esos hipotéticos 10.000 euros en 31.825, mientras que por su parte el fondo naranja lo que obtiene es un 4,72 compuesto anual, dejando la cantidad inicial de 10.000 euros en otra bastante más modesta de 25.130. Atención a esta diferencia, porque por el camino que dura 20 años y para una cantidad invertida de 10.000 euros, se pierden 6.694 euros. Para hacernos una idea, 335 euros al año, casi 1 euro al día o 28 euros al mes. Una diferencia notable que nos recuerda una vez más la importancia de contar con un instrumento de inversión que conlleve unos gastos más moderados. En el cuadro que podéis ver a continuación podemos apreciar estas dos diferentes trayectorias.
tenemos la rentabilidad obtenida por el IBEX 35 con dividendos y la evolución de 10.000 euros, y a continuación la obtenida por el fondo naranja y la evolución de otros 10.000 euros. La pobre performance de la bolsa española se refleja en el hecho de que, si tenemos en cuenta, y fijaos bien en el cuadro, la rentabilidad obtenida por el fondo naranja, a finales de 2006 los 10.000 euros iniciales equivalían a 25.135 euros y al final del 2022 equivalían a 25.130 euros. Es decir, en 2006 tenías 5 euros más que en 2022. Para que nos entendamos, esto quiere decir que la bolsa española está hoy donde estaba hace 16 años. Eso, claro, según los resultados del fondo naranja. En el imposible supuesto de haber obtenido el 100% de la rentabilidad del índice, estaríamos solo en 2017, tan solo 5 años atrás. Fijaos en el cuadro, pero esta vez en la columna de los 10.000 euros adscritos a la rentabilidad del índice, del IBEX 35. Al terminar 2017 tenemos 32.562 euros y al terminar 2022 31.825. Como podemos ver, una mala performance de un índice unido a unos costes elevados del instrumento que lo replica forma un binomio al que solo podríamos llamar el dúo mortal, sobre todo en términos de rentabilidad, evidentemente, que son los que nos interesan. Podría ser peor, dirá alguno. Bueno, pues de hecho es peor, porque estamos hablando de resultados nominales. Durante los 20 años que median entre 2003 y 2022, la inflación española, de acuerdo al IPCA, es decir, el IPC armonizado, ascendió de media anual a un 2,13%. Se trata de una cifra realmente moderada para lo que es la historia de la inflación en España, así que creo que como inversores podemos darnos con un canto en los dientes. Lo que ocurre es que opera a lo largo de muchos años, 20 años, y sus efectos se unen a los de la pobre performance del índice y, sobre todo, a la de los gastos elevados. Un cóctel explosivo. En el cuadro que podemos ver ahora, se puede observar cómo la inflación erosiona la rentabilidad del IBEX 35 y del fondo naranja. De izquierda a derecha tenemos el año, la rentabilidad del IBEX 35 con dividendos y la rentabilidad del fondo naranja. Después tenemos la inflación según el IPCA. Y a continuación, en las dos últimas columnas, lo que le hace esta inflación a la rentabilidad tanto del IBEX 35 como del fondo naranja. Traducido a números, eso significa que el IBEX 35, cuya rentabilidad compuesta anual era de un 5,96%, obtiene en términos reales otra del 3,82%, mientras que por su parte el fondo naranja, que lograba en términos nominales una rentabilidad compuesta anual del 4,72%, se queda ahora en otra del 2,58%. En el cuadro que podéis ver a continuación, podemos hacernos una idea del desastre que esto significa. Así, fijaos en los 10.000 euros que evolucionan conforme a la rentabilidad del IBEX 35 en términos reales. Ahí hemos regresado a algún punto de 2006. Y si os fijáis, para los 10.000 euros que han evolucionado de acuerdo a la rentabilidad del fondo naranja, pero también en términos reales, ahí hemos vuelto a algún lugar de 2005. De esta triste experiencia indexada real pero práctica a largo plazo, que ha podido suceder perfectamente a cualquier inversor español, se pueden extraer varias conclusiones muy valiosas. Aquí tenemos 3. La primera, lo sentimos mucho, pero la bolsa no siempre sube a largo plazo. Al menos no la bolsa española.
o no siempre sube lo que esperamos que suba, porque los resultados pueden ser mediocres. En segundo lugar, los costes de un fondo índice importan mucho, especialmente cuando la performance del índice que replica no es todo lo satisfactoria que esperamos. Y en tercer lugar, la inflación, por muy moderada que sea, empeora todavía más el resultado de sumar al punto 1 el punto 2. Para finalizar, podríamos añadir que todo el mundo tiene su momento de gloria, incluso en comparación con el mejor de la clase. Y el IBEX 35 lo tuvo, especialmente entre 2003-2007, en comparación además con el todopoderoso S&P 500. En este último cuadro que vamos a ver hoy, puede verse la distinta evolución de 10.000 euros invertidos en el fondo naranja IBEX 35 y en su homólogo del S&P 500, el fondo naranja S&P 500 también de ING. En este último caso, los años 2003, 4 y 5 están reconstruidos con la rentabilidad del Vanguard 500 en euros menos el coste medio del fondo naranja ING. Literalmente, si os fijáis bien en el cuadro, los 10.000 euros invertidos en el amo americano en 2003 no superaron en rentabilidad al enano ibérico del IBEX 35 hasta, atención, el año 2016. Bueno, estas cosas pasan. Como seguramente querréis ver alguna opción de Dollar Cost Averaging, el famoso DCA o promedio del coste monetario, tendremos la gentileza de plantearla en una próxima entrega a fin de responder a la pregunta de si hubiera valido la pena haber invertido en el IBEX 35 a través de su ineficiente y caro replicante anaranjado. Una pregunta para la cual caben varias respuestas, siendo generoso o incluso muy generoso, y tan solo una siendo más tacaño. Incluso alguno diría siendo más realista. Pero eso ya lo veremos. Muchas gracias a todos.